sean nuevamente bienvenidos a Suerte y Destinos Podcast. Episodio número 6. Sí, número 6. Estamos muy emocionadas y agradecidas con ustedes porque realmente hemos recibido muchos mensajes de apoyo, consintiéndonos y dándonos mimos. Sí, porque realmente les ha gustado nuestro contenido. Exactamente, tenemos muchos amigos de todas partes del mundo que nos han escrito y nos han dejado cosas muy bonitas, comentarios muy bonitos y alentadores. Estamos muy agradecidas por eso. Hoy les tenemos un episodio muy particular porque vamos a hablar de lo que más nos gusta hablar, que son de chismes y anécdotas, contar muchos datos curiosos y experiencias, esas aventuras que hemos tenido aquí en Alemania. Y bueno, qué mejor que aprovechar esta nueva estación que ya está llegando. Sí, se acerca el verano. Así es. Yo tengo unos amigos que dicen que se acerca el verano y yo con las manos en el... Puntos suspensivos, Sí. complete la frase. Sí, bueno chicos, nosotros dijimos, bueno, ya está el calorcito activo, ya estamos entrando en nuestro clima favorito, entonces vamos a hablar. Para los que no saben, ahora amanece a las 4 y anochece a las 9, entre 9 y 10. Así es, y cada semana se hace más largo, ¿cierto? Ujú. Sí, las temperaturas ya están subiendo bastante, aunque tenemos unas lluvias súper extrañas Con granizo y de repente alguna que otra tormenta y nevadas no, fuertes, niebla, eso. Sí. Pero bueno, nada, aprovechemos y contemos un poquito de esos choques que hemos tenido durante los veranos aquí en Alemania. Sí, aquí tenemos unas cuantas historias que van a decir, oh, por Dios, hay que tenerlo presente. Bueno, pero primero queremos comentarles algunas novedades que están pasando en estos momentos aquí en Alemania, algo así como un mini reporte de la semana. Del clima ya lo llevamos, check. Sí, el clima aquí es loco. Sí chicos, por lo menos contarles que en Alemania ya la situación complicada de restricciones y lockdowns y todo eso ya está por terminar. Hemos recibido incluso varias llamadas de varias cosas que las teníamos en pausa. Ya se está retomando otra vez las actividades, ya están trabajando normalmente, el home office se está terminando. Sí, para lástima de los del servicio de oficinas de extranjería. Sí, oh Dios, cierto. Esa es ¿Por una qué van a historia. trabajar? Sí, esa es una historia que tenemos que contar después. Pero si ustedes le preguntan a cualquier extranjero qué es lo que más odian de Alemania, yo creo que todos le van a decir que la oficina de extranjería. O por lo menos está en el top 3. O por lo menos está en el top 3. Sí, así es. Sí. Pero bueno, hablando de cosas bonitas, ¿qué te parece? Sí, bueno, en ese pequeño reporte les podemos contar que sí, que hay que dar gracias de que ya la normalidad está un poquito entrando en Alemania. Para los que no saben, Tiffany está estudiando Fitness Economy. Así es. Lo que significa que ella trabaja con gente en gimnasios. Y ese era uno de los trabajos que ahorita está cerrado por temas, pues... Sí, completamente cerrados, todo lo que era la recreación, el deporte. Y pues bueno, nada, ya he recibido llamaditas de que listo, ya estamos activos. Y bueno, próximamente estaré otra vez trabajando, activada en la universidad, con todas las cosas. Y uy, sí, queda un respiro. Sí, y para los que no saben, aquí en Alemania, en cuanto a si tú quieres ir a lugares públicos, por ejemplo, tienes que siempre hacerte estos test rápidos. El Schnelltest, sí, para comprobar si posees esa cosa fea o no. Sí, pero a partir de, creo que la otra semana ya no va a ser necesario. Sí, porque los índices de contagios y todo eso se ha reducido tanto que pues ya esas restricciones están bajando, entonces sí. Sí, hay que esperar a ver cómo sigue, porque realmente Alemania no ha sido la mejor en cuanto al control de los niveles y los índices de contagio. Vivimos en olas y olas y olas. Así como el clima. Y no estamos en el Caribe, imagínense usted. Pero sí, chicos, eso es un poco de lo que les podemos contar de estos pequeños reportes de cómo va Alemania y sus cosas. Y bueno, a nosotros nos están pasando varias cosas también. Sí, pero por ahora prefiero no decir nada, sin comentarios. Sí, cuando se vaya resolviendo y como se vaya arreglando todo, pues ya ahí les vamos a contar todo el chisme con detalle. Y bueno, ahí lo tenemos. Ahora sí podemos comenzar con nuestro
súper tema, amiga. Sí, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que más nos ha sorprendido del verano en Alemania? O la otra pregunta también puede ser, ¿qué es lo primero que vimos? A diferencia de nuestros países en Alemania. Bueno. Para mí puede ser esa parte de, por ejemplo, un día soleado. Te reúnes con tus amigos o tu familia. Dicen, vamos a que conozcas los lagos alemanes. No sé, poder tal vez pedalear con estos barquitos, montar kayak, bicicleta, simplemente hacer un grill, una parrilla o una barbacoa. Y tú vas muy emocionado, muy contento, ¿verdad? No, sí, claro, vamos a disfrutar del buen clima, ya que el invierno es tan fuerte. Vas, ¿y qué te puedes conseguir sentándote en la grama mientras haces un rastreo panorámico? Bueno, lo primero es que puedes encontrar medias lunas o lunas completas, lunas llenas. Así es. Bueno, dilo tú. Sí, puedes conseguir mucho nudismo, esa es la palabra indicada. Conocer a la gente desde de su interior, sí, bien sin profundo. Filtros Sí. y sin nada en realidad. Demasiado bien. Sí, chicos, por lo menos a mí eso fue una de las cosas que me llegó a impactar, ya que obviamente en Venezuela no estoy acostumbrada nunca a ver o estar en un lugar donde haya nudismo libre, ¿no? O sea, completamente legal y tranquilo. Sí, acá hay que decir que los alemanes en general son muy desinhibidos. Entonces tú en los lagos puedes ver perfectamente a los niños nadar así desnudos, nadie va a decir nada. Y eso creo que fue lo que más me impactó porque, bueno, digamos que, bueno, están entre adultos, digamos que las mujeres están en topless o así, o bronceándose y tú, bueno, ok, pero también cuando lo ves unido con niños. Sí, es un poco chocante, sí. Pero realmente no pasa nada, o sea, la gente está muy acostumbrada. Sí, es cultural, en realidad así crecen. Sí, y además de que pues las zonas nudistas están señalizadas, no es que tú entres y vas a encontrar ahí un panorama de... Sí, bueno, es específico y con sus reglas y esto, pero... Sí, de glorias y motomotos, no sé si ustedes vieron Madagascar 3, no, la 2 creo que era. Sí. Bueno, sí. Pero normalmente los nudistas son gente mayor, normalmente, no sé, yo no he visto jóvenes. Yo no sé por qué no he visto jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Unos hombres. Bueno, sí. Está bien, vamos a adaptarnos, pero uno ve unas cosas que... Sí, no, que... como se ven niños, o sea, realmente niños desnudos, pues jugando, qué sé yo, ves personas muy mayores. Sí. Ves los efectos de la gravedad. Ahora, la cosa es que para ellos eso es normal, pero para nosotros eso es muy raro porque nosotros tendemos a ser muy retraídos. ¿No te pasaba que era tan incómodo? Por lo menos yo la primera vez que fui no podía, o estuve en un lugar así, me tapaba la cara inmediatamente, veía para el piso y... Yo también. Porque es incómodo. Yo no podía dejar de reírme, yo estaba tratando de como que tapar la risa y mirar para el piso, sí. Pero es que los ojos se van solos. O sea, ¿tú con qué respeto vas a mirar a una persona a la cara, a tu jefe? O si ya lo viste desnudo, sí. Tomando el sol, oreándose para un lado y para el otro. Eso es conocer demasiado bien a una persona. No hay necesidad. No hay necesidad de conocerse también. ¿Para qué? Sí, bueno, chicos, esa es una de las cosas que ustedes pueden conseguirse por aquí, por estos lados. Claro, o sea, lo respetamos y al quien le guste, bien. Pero el caso es que ha causado impacto. Nos contaba una amiga, por ejemplo, un caso. Cuéntales. Bueno, tenemos una amiga que... esto fue también súper gracioso. Una amiga nos contó que en su llegada a Alemania, estaba con su pareja y con la familia de la pareja. Y fueron a un lago, a una barbacoa, a un grill, una cosa. Muy tranquilos, o sea, muy relajados, muy contentos, ¿no? Por disfrutar el clima. Cuando están allí, comienza la suegra a quitarse todo. Y tú, o sea, tú me dirás, si estás conociendo a la familia de tu pareja. Esa es una manera muy buena de conocerla por primera vez. Súper buena, súper íntima.
¿Mm? Sí, no, o sea, yo creo que si uno ya está en confianza, bueno, tal vez, pero si vas a conocer a alguien por primera vez, por favor, no Que te la vayan presenten, que, no sé, digamos tu novio te diga, mira, ella es mi mamá, mi papá, mucho gusto. Ah, bueno, vamos al lago. Y luego, sácate. O sea, Sorpresa. yo pensaría que no estoy segura qué ojos mirar, o sea, Sí, bueno, es incómodo. Y más si el señor también. Ay, Dios, no. Ok, chicos, censurado. Pero sí, chicos, estas son, imagínense, una de las pequeñas cosas que los puede llegar a sorprender. ujú. Y bueno, otra cosa que los puede sorprender es que si no están en la playa, ustedes, no sé si saben que aquí siempre tienen la hora del café Kuchen, Sí. que es el momento para refrescarse y charlar. Pero es que incluso si estás, bueno, en playa, digamos, en Alemania está un poco complicado, pero cuando estás Bueno, en los lagos, en los pero lagos, incluso sí. en los lagos también te lo hacen. O sea, ellos llevan su café Kuchen, o sea, decimos café con, Con pastel, torta, y así. Ujú. Y respetan esa hora del té, por decirlo así, a donde sea que vayan. Eso es entre 2 y 3 de la tarde normalmente. Sí, claro, por supuesto tienen las cafeterías típicas alemanas, Ujú. donde hay terrazas o balcones o qué sé yo, entre con mesitas y todo. Claro, porque tenemos que decir que, chicos, el efecto lagartija, como nosotros lo hemos bautizado, que es tomar el sol cuantas veces sea necesario, Hasta que quedes rojo. de pero lado un y rojo lado. camarón así, Sí, bien por- sexy. bien intenso. Claro, porque tenemos que decir que como en Alemania el sol se tiene que disfrutar al máximo porque es poco, Ujú. pues aprovechan cada momentito, ¿cierto? Por eso a la hora del té es la excusa perfecta para el verano salir. Sí, y bueno, aquí hay cafeterías, bueno, que en estos momentos creo que ya están empezando a abrir normal. Sí, Y ustedes dirán, bueno, ¿y desde qué hora están abiertas las cafeterías? Pues, ¿cómo les parece que esas cafeterías solo funcionan de 2 a 4 de la tarde? listo. Solamente. Ujú. Claro, digamos que están las panaderías, ¿no? Normales, Ujú. que trabajan todo el día y así. Pero la hora de los pasteles, de los kuchen, Esto es de las cafeterías. así es. Eso es en esa hora de 2 a 4 de la tarde, Ujú. que incluso vuelan, ¿cierto? Sí. Eso es... Eso, o sea, los alemanes comen muchísimo pastel y toman muchísimo té Café. o té helado, café. Pero Muchos dulces. tenemos que decir que ahora, obviamente, ya es verano, ¿no? Ya está súper intenso. Digamos que ya 20 grados, esto aquí es uff, ¿no? Sí, es bastante. Entonces, también tienen lo que es la cerveza, Ujú. obviamente, ¿no? Entonces ya estamos viendo que en los Big Gardens, que son los jardines de cerveza, como le dicen aquí típico en Alemania, ya, eso es como la segunda cafetería, creo yo. Sí, se llenan bastante. Y la cosa es que es como también un espacio social, ¿no? La Así gente es. va, come, charla, es como nuestro tintico y nuestro guayoyo. Así es, sí, esa es la excusa perfecta. Ujú. Incluso ustedes pueden ver cuando salen del trabajo, tipo, así no sea a la hora de las 2 y las 4 de la tarde, ya después del trabajo, eso de las 6, ustedes ven los lagos, las plazas, cualquier parte donde haya una mesita, personas ahí reuniéndose, compartiendo, disfrutando, porque obviamente como anochece muy tarde, Sí, entonces aprovechan bastante el sol. sí, entonces esa es otra cosa que es bien interesante. La gente de los climas estacionales, de los lugares donde hay estaciones, tienden a cambiar de humor con la estación. Mucho. Entonces, Así en verano, que es el clima más cálido, la gente tiene un humor más cálido también. Eufórica. Se ríen más, Sí. salen más, son más Totalmente. amigables. También tenemos que tomar en cuenta que está el estereotipo de que el alemán es una persona fría, ¿cierto? Ujú. Creo que todo el mundo asentará. Y dirá que, "Ujú, bueno chicos, pero es que es eso, obviamente por cultura y por general son reservados, pero podemos ver, nosotros creo que lo hemos notado bastante, que cuando es invierno son serios, Ujú. o sea, digamos que no pueden tener, o sea, normalmente o comúnmente no tienen una sonrisa en la cara, porque les cambia el humor, porque les Sí. afecta el clima frío, blanco y así. Pero tú sales a caminar al supermercado en verano y todos tienen una sonrisa de oreja a oreja, ¿cierto?
Sí, es muy curioso cómo cambia el clima de las personas. Yo tengo por eso una hipótesis de que por eso es que nosotros somos tan felices. Porque siempre tenemos Los el latinos clima. siempre estamos pasando calor. Entonces andamos, pero mira, muertos de la risa por Bueno, cualquier puede cosa. ser, puede ser. Pero eso me hiciste acordar de otra cosa que me pareció muy curiosa de acá. Y es que una vez estuve en el mar de Hamburgo, Ujú. es en el norte. Y bueno, yo dije, bueno, vamos a nadar porque a mí me encanta el mar, y me encanta el río, me encanta el agua. Y ese agua era helada. Helada, helada. Y yo me estaba imaginando el agua del Caribe o el agua de nuestros mares, Tú que dijiste, wow, siempre es tibia, siempre es claro, tibia. Y esta era helada. Y yo, no, ¿qué pasó con mi agüita? ¿Qué pasó? está bien lejos. Pero sí, sí, y tiene mucho sentido. Es un mar que queda al norte. Sí, Pero no era obvio para mí en ese momento. no, y por eso también tenemos que ver que por eso los alemanes, o bueno, en realidad los europeos buscan hacer vacaciones muy lejos. Sí. O sea, buscan irse, bueno, por lo menos a Mallorca, que es uno de los lugares turísticos por excelencia, pero es porque de cierta forma hay muy buena temperatura, que Mallorca es súper caliente en épocas de verano, y pues las temperaturas del mar también es cálida, o la más cálida que pueda haber. Sí, pero entonces imagínense, Tenemos que llevarnos a Colombia y a Venezuela la gente, porque sí, tengan lo que es bueno. disfrutarían mucho aunque de República Dominicana también es un lugar muy, muy frecuentado por alemanes. Sí, chicos, ¿qué playas creen ustedes que los alemanes deberían conocer? Díganos Sí. por ahí en los comentarios. Para que tal vez algún alemán nos ve, escucha, o un europeo en general, y dice, Escucha esa vamos para recomendación. allá, próximo año, después de que pase toda esta cosa de rara. Sí. Y bueno, tenemos, comentando lo de la cerveza, Ujú. tema muy importante, Eso es fundamental aquí. emblemático, ¿verdad? Podemos decir que también aquí en Alemania cada región, cada estado, cada ciudad, cada pueblito tiene su cerveza. Eso es verdad. Mínimo una. Sí, y ese es un dato curioso. Ellos tienen como un estándar para la producción de cerveza desde hace como 300 años, en el cual establecen que toda cerveza solamente puede tener 3 ingredientes. Así es, como el lúpulos, la cebada y Trigo. trigo. Así es. Esos son los 3 ingredientes que en combinaciones diferentes, tipos de fermentación diferentes. Es como la base que debe tener. Exacto, Ujú. sí. Eso lo hicieron para evitar la adulteración de estas bebidas y para mantener sana su población en un momento determinado. Pero se ha mantenido durante 300 años, Así más de es. 300 Ujú. años. Sí, y que ustedes dirán, bueno, pero si solamente están esas tres bases para la cerveza, porque hay tantas y cómo y tal, y hay diferencias. Sí, chicos, hay muchas diferencias. Ustedes pueden ver gran variedad, ya que lo que hacen por región o por pueblo es agregar esencias, agregar algún tipo de planta, algún tipo de fruto. Sí, o distintos tipos de madera para conservarlas, tipos de El- fermentación, El proceso, temperaturas. exacto, el proceso Es un cambia. arte. Y es muy interesante eso, cómo a partir de 3 elementos básicos tú puedes obtener un sinnúmero de combinaciones. Y que por eso pues es reconocido en el mundo. Sí. Por tener tanta variedad y tantas cosas, porque por lo menos yo hablo con alguien de Alemania y lo primero que me dicen, cerveza. Sí, es cierto. Y hay cervezas aquí que tú encuentras solo en tu ciudad y si vas a otra ciudad diferente es una cosa totalmente diferente. Eso me pasó en estos días que viajé a otra ciudad, a Würzburg, que por cierto es una ciudad muy bonita, hay que ir. Y fui a un supermercado a Ujú. buscar una cerveza y no encontré ninguna de las marcas que yo conocía. Ninguna, excepto las típicas, la Heineken o cervezas que ya son demasiado comerciales. Pero la que a mí me gustaba yo no la encontré. Porque no estabas en la región. Exactamente. Así es. Entonces, cuéntenos en los comentarios si les interesaría en algún momento que hiciéramos un recorrido de la cerveza para mostrarles la variedad tan grande que tiene. Por favor, pídanlo. Pidan lo que eso, nos gustaría mucho hacerlo. Así es. Bueno, también tenemos que hablar en Alemania algo curioso, que es, a ver, lo esencial para la vida. ¿Qué es? Cerveza. Obvio. Segundo, el agua, chicos. Tomar agua en Alemania es pura diversión. No, no digas. Porque es muy curioso la variedad de aguas que tienen. Pero la que es más
típica o común es el agua con gas. Sí, ellos toman mucha agua con gas. A mí esto me chocó bastante, quiero decir, porque cuando estás llegando a Alemania, les voy a dar el caso, llegué a Alemania, tenía sed, compré un agua mineral, chévere, todo bien, tomé agüita, bien, llego a la casa de mi familia, me dan agua con gas y eso fue como que, ¿qué es esto? ¿Por qué? Sí. Y era lo único que había. Sí, Y es normalmente. extraño porque es lo que consumen. Sí, pero es algo muy, muy natural, o sea, ya al final uno se acostumbra. Al principio a mí tampoco me gustaba, pero... Bueno, cuando es lo que hay, ok, pero pero pues es no. lo que hay, uno toma esa agua. Lo chévere es que en el supermercado puedes comprar el agua Que tú quieras. de todo. Claro, pero a la larga, pues uno dice, "Ah, es que uno termina pagando muchísimo más por agua en botella, que es la misma agua del grifo. Pero la cosa es que Exacto. sí se puede tomar agua del grifo. Sí se Eso, puede. el agua es potable, ok. Pero Pero- creo que es muy pesada. Sí, lo que pasa es que el agua aquí en Alemania tiene mucha cal. Sí, Y entonces- está muy tratada, muy Y tratada. entonces, claro, ¿no? Y cuando tú la tomas no te quita la sed, se siente Sí. muy... Sí, tiene muchos minerales. Entonces, esa agua pues no es rica, no sé, se siente muy raro tomarla, entonces uno tiene que filtrarla. Sí, Y- nosotros usamos un filtro de maravilla que es como agua de allá de nuestro país. Se intenta. Pero sí, chicos, es curioso. En Alemania, por eso les recomendamos, si no les gusta el agua con gas, siempre pidan directamente Stilles Wasser. Sí, porque es que si tú pides agua normal te van a traer siempre Con gas. agua con gas. Así es. Y puede ser bastante fuerte. Sí, ellos tienen niveles, tienen varios niveles de gas en el agua. O pídanse una cerveza y listo. También puede ser de bastante utilidad. Y ahora, la pregunta es, ¿se puede tomar cerveza en el Café Kuchen? ¿Tú qué opinas? Claro. O sea, ¿qué es eso? Eso no es pregunta, es una afirmación. Se debe tomar. No, bueno, en realidad los alemanes toman cerveza cuando se les antoje, ¿cierto? En Bayern, esto me lo contó mi cuñado, que hay por tradición en la época del Oktoberfest, hay un desayuno que es con una salchicha blanca, con una mostaza dulce, ¿te Me acuerdas? encanta esa El mostaza pretzel. dulce, sí. Y cerveza. Eso Ok. es un desayuno típico. Entonces, Ok. ¿por qué no? O sea, si los alemanes lo dicen, ¿por qué no? No hay que llevar a la contraria, hay que adaptarse, chicos. Sí, son de esas cosas que dicen que si no puedes con ellos, únete. Únete. ¿Y por qué no unirse? Pero sí, chicos, o sea, no, para los alemanes no hay horarios en cuanto a la cerveza. Ujú. Y bueno, podemos decir que no todo es tan bonito, tan perfecto, ¿cierto? Tenemos lo típico... bueno, esta es una teoría que tenemos acá. Yo la he sacado y le he dicho a Ruth, no te burles de mí, no me recoches como dices tú, porque, ¿qué pasa? Yo tengo la teoría de que cuando uno recibe la visa, la residencia en Alemania, que te dicen, no, bueno, usted tiene no sé cuántos años para quedarse, haga su vida, disfrute, aparte de tener tu residencia, recibes unas cuantas cosas, unos cuantos achaques, que esos vienen incluidos alergias. Alergias. Sí, eso solo le pasa a la gente que ya lleva mucho tiempo viviendo acá. Yo tengo, creo que 2 años, sí, en 2 años adelante, varias alergias. O sea, Sí. todos los veranos, bueno, primavera, verano, alergias del polen. ¿Cuándo acá yo he tenido alergias en mi vida? Nunca. Ni en mi país, mira, yo me arrastraba, estaba abajo de los panales de abejas, nada, nunca. Sí, es como si el cuerpo se aburriera de estar sano Sí, y se enferma. dice, no, ya tienes visa, tienes un seguro médico, usémoslo. No, ¿qué pasa? Entonces yo le digo, Ruth, no te burles, porque yo llegué a Alemania, yo me burlaba, yo, ay, por Dios, esta gente sí es exagerada, Exagerada. usando estos Kleenex, usando Porque aquí siempre le llaman tempos, ¿no? Por la marca. los tempos, lo que son pañuelitos. los pañuelitos desechables, ¿cierto? Ajá. Siempre, Los y compran por montones. uy, sí, estornudando y la cosa, yo, pero es que esta gente sí es exagerada, por Dios, una gripecita, una cosa. No, basta que yo dijera eso, recibiera la visa y mire, listo, bienvenido. Sí, entonces, yo todavía no la he recibido, eso quiere decir que yo todavía soy inmune. Pero no me quiero burlar porque... No te quieres burlar, ya lo ha hecho. Pero sí, después que le dije mi teoría, se quedó calladita.
Sí, entonces vamos a ver qué es peor. Sí, si tenerla y ya se me fue la paloma. Si tenerla y no necesitarla, necesitarla y no tenerla. Sí, Algo pero así. no tiene nada que ver con la alergia, porque la alergia nadie la necesita. Pero sí, chicos, o sea, eso nada más le queremos decir. Tengan mucho cuidado de con quién se burlan, porque el karma regresa. ¿Ah? Sí, no, entonces yo por eso no digo nada. Sí, sí, en realidad, en serio, queremos decirles que eso es algo muy común en Alemania, las alergias al polen. Es muy común ver a la gente roja, con la nariz tapada, llorosa. Yo soy una de que cada día amanezco así, pero es por eso, es porque el cuerpo está un poquito aburrido. Sobreestimulado. Sí, basta que te agarre un poquito de polen, viento, una cosa y ya. Y la cosa es que el polen viene en cantidades industriales. O sea, tú dejas la ventana abierta y todas tus cosas quedan cubiertas de amarillo o alguna cosa así. Si ventea mucho, claro está. Sí, tenemos que decir que en Alemania hay demasiadas flores, demasiada naturaleza. Es por costumbre, aquí la gente comienza a arreglar sus jardines desde el final de invierno, entonces eso es bellísimo, obvio, muy, muy, muy bonito, pero es fuerte. Sí, yo por lo menos cuando veo flores yo digo, oh, flores, qué bellas. Y Tiffany lo primero que dice, polen. no, alergias. Así es el trauma. Pero sí, en esa parte tenemos que decirles que hay cosas muy bonitas y cosas muy extremas en Alemania. No, bueno, eso. Hay mil y una historias por contar, chicos. Nada más esto que era un poquito lo que le queríamos contar de cómo recibimos nosotros el verano acá. Vienen cosas más fuertes porque vienen temperaturas más extremas. Estamos planeando varias cosas para mostrarles e incluso varios viajes, varias cosas que ustedes nos hayan pedido. No, y en la medida en que las restricciones nos lo permitan, vamos viendo cómo va pasando pues la situación, porque si dejan salir a tanta gente al mismo tiempo, puede que otra vez Claro, pase. así es. Pero por eso vamos a tener bastante prudencia, porque también vamos evolucionando, aprendiendo y pasando tantas cosas que obviamente tenemos que recolectar para mostrarles. Exactamente. Y esto fue todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Recuerden que tenemos nuestros podcasts en Spotify, en Google Play, en iPhone, en iVoox, en todas las... Por ahí. En todas las plataformas de en audio. YouTube. Así es, chicos. No se olviden de escribirnos en Instagram, en Facebook, para inquietudes, para sugerencias. Sobre qué quieren que hablemos en los podcasts. Así es, déjenos sus comentarios aquí abajito para saber qué les parece, cuáles son sus opiniones con nuestros temas. Si ustedes también han vivido algo como lo que nosotros hemos vivido, qué choques culturales han tenido durante el verano. ¿Qué tipo de pastel les gusta comer? Todo lo que ustedes nos quieran contar, por favor, déjenlo allí abajito. Y suscríbanse. por favor, regálenos un like si les gustó nuestro contenido y compártanlo para que crezca nuestra comunidad y seguir brindándoles mucha información de valor y obviamente divirtiéndonos con ustedes. Entonces nos veremos en una próxima ocasión en nuestro siguiente capítulo y hasta la próxima. ¡Tschüss! Ade.